con relación a esta corriente. ¿Sí me oye, Alexander? Sí, señor, sí. Sí, cuénteme qué conocimientos previos tiene usted sobre la corriente eléctrica y sobre eso que usted me cuente, sobre lo que usted me explique, pues de ahí tomamos el punto de partida y seguimos avanzando. Pues sí, que la corriente eléctrica está conformada Sí, por, por moléculas a por partículas. y partículas Sí, que pues se necesitan conductores para que llegue a donde tenga que llegar. sí, sí, correcto. Eh, ¿Cómo se llaman Y las, eso, señor, recuerda cómo se llaman las partículas? y protones y... Pues, ¿cómo es? Protones y electrones. Eso, sí, que unos están negativos o positivos. Ok, bien. Bueno, entonces, sí, la corriente eléctrica. Bueno, puede haber electricidad sin corriente eléctrica, Alexander, Sí, claro. ¿cierto? Sí, puede. La, la estática, por La ejemplo. estática. Los fenómenos electrostáticos se presentan con cargas eléctricas que no están en movimiento o que tienen poco movimiento. ¿Sí? Muy bien, Una batería. muy bien, muy bien. Y ya cuando colocamos las cargas eléctricas a moverse, cuando ya lo que usted dice, les proporcionamos un conductor para que se puedan desplazar, entonces ahí sí ya podríamos observar la corriente eléctrica. ¿Cómo se, eléctrica, y cómo se comporta? ¿No? Sí, muy bien. Entonces, y además de eso se necesita una fuente de energía que impulse las cargas eléctricas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. En el caso de la electricidad estática, pues nosotros veíamos que por fricción, ¿no? Por fricción Sí. o por rozamiento podíamos eh, acumular cargas eléctricas y crear campos eléctricos, ¿sí? Esos no se crean solos, hay que crearlos, por ejemplo, con fricción, con frotamiento, listo. Y para la corriente eléctrica, entonces, lo que necesitamos ahora es una fuente una fuente de fuerza electromotriz, o sea, algo que impulse a los electrones. Los electrones están presentes en, en toda la materia, en todos los átomos. ¿Sí? Todos los átomos cuentan con electrones. ¿Sí? Pero Sí. pues preferimos, o los electrones mismos prefieren, desplazarse a través de materiales metálicos. Los materiales metálicos se caracterizan todos por ser muy buenos conductores de la electricidad y también del calor. ¿Sí? Los metales son precisamente por las
por las fuerzas atómicas que propician el movimiento de los átomos, de los electrones. Entonces, los electrones dentro de los metales se encuentran más o menos con cierta libertad de movimiento. Entonces, si le aplicamos un potencial eléctrico a los metales, pues podemos fácilmente o con más facilidad que con los demás materiales podemos crear corrientes eléctricas. ¿Sí? Bien. Usted también mencionaba los protones, ¿no? Sí. Usted también mencionaba los protones. Entonces, los protones y los electrones, efectivamente, ambos son partículas con carga eléctrica. Entonces, los protones decimos, no es que sea así porque sí, ya es una convención que se quedó así. Nosotros decimos que los protones contienen cargas eléctricas positivas y los electrones contienen cargas eléctricas del mismo valor, pero negativas. ¿Sí? La materia, las sustancias, los materiales, en sus átomos tienden a tener igual número de protones y de electrones. ¿Sí? Pero cuando aplicamos una fuerza eléctrica, pues los que pueden reaccionar ante esa fuerza eléctrica realmente únicamente son los electrones. ¿Sí? Los protones no pueden reaccionar fácilmente a los campos eléctricos porque se encuentran en el núcleo atómico. Entonces, para nosotros colocar en movimiento los electrones, pues relativamente es fácil, lo que usted decía, con una batería, ¿cierto? Con una pila voltaica. Relativamente es fácil poner los electrones en movimiento, inclusive lo que hablábamos hace un rato, por fricción, por rozamiento, podemos colocar los electrones en movimiento, a desplazarse de aquí para allá. Pero los protones no, porque ellos están sujetos internamente en el núcleo a lo que se llaman las fuerzas nucleares, ¿sí? Que son de dos tipos, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, pero así se llame fuerza nuclear débil, una de ellas, es cientos de miles de veces más intensa que la fuerza eléctrica. Entonces, la única forma de sacar protones del núcleo es con reacciones nucleares. Entonces, allá entramos en otra parte de la tecnología y de la técnica muy diferente, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el núcleo atómico, reacciones nucleares. Entonces, ya eso ya no corresponde a la parte de la electricidad, sino de la física nuclear. La electricidad, pues como su nombre lo dice, nos concentramos es en el movimiento del electrón, en el campo del electrón, el campo electrónico del electrón. Entonces, cuando hay exceso de electrones, decimos que hay carga neta negativa, ¿sí? Entonces, cuando hay cargas negativas, en realidad también hay cargas positivas. Lo que pasa es que hay un exceso de cargas negativas. Y viceversa, si faltan electrones, si los electrones se fueron y faltan, y hay exceso de protones, o bueno, no digamos exceso de protones, sino que hay déficit de electrones, entonces ahí diríamos que las cargas son positivas. Entonces, una fuente de energía eléctrica, pues lo que hace es impulsar los electrones de un lugar a donde haya
menos electrones a un lugar donde hayan más electrones. Entonces, en nuestro libro, entonces se nos habla de esto, de la física eléctrica. Entonces nos dan la definición de materia, que es todo lo que conforma, o bueno, casi todo lo que conforma nuestro universo es materia. El universo es materia y energía, ¿no? Materia, energía y espacio, ¿no? Y dentro del espacio, pues hay mucho espacio vacío también. Los elementos son sustancias básicas que no pueden descomponerse en otro tipo de componentes. Bien, entonces, dentro de nuestra profesión vamos a encontrarnos de manera frecuente con elementos y con compuestos. ¿Sí? Por ejemplo, el cobre es un elemento. ¿Por qué? Porque está en la tabla periódica. Hay átomos de cobre. Hay átomos de aluminio. ¿Sí? Hay átomos de hierro. Ya si vamos a hablar, por ejemplo, de acero, ya ahí vemos que el acero ya es una mezcla o una aleación, por ejemplo, entre hierro y carbono, ¿cierto? Y otras sustancias. ¿Sí? Lo mismo los polímeros. Los polímeros son cadenas de carbono y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces ahí ya entramos en lo que son compuestos. El agua, mire, aquí está el ejemplo del agua. Entonces el agua no hay átomos de agua. Hay átomos de hidrógeno que se combinan con átomos de oxígeno y tenemos el agua. ¿Listo? Óxido de hidrógeno. Anhídrido de hidrógeno. El agua. Listo. Anhídrido de oxígeno es la cuestión. Anhídrido de oxígeno. Bien. Entonces, esos son los elementos y las moléculas o compuestos. Y nuestros átomos. Entonces, a lo largo de la historia de la física ha habido diferentes modelos atómicos. Entonces, el que vemos aquí, creo que es el átomo de Rutherford. Una representación que pues hoy en día ya sabemos que no es así por los efectos de los campos cuánticos, pero de todas maneras nos sirve para entender estos fenómenos que estamos hablando de los movimientos del electrón. Bien. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb. Entonces, cuando tenemos dos cuerpos con cargas iguales, ellos se repelen. Y cuerpos con cargas eléctricas diferentes se atraen. ¿Listo? Se tienden a atraer. Entonces, debido a esta ley de Coulomb, por ejemplo, debido a esta ley de Coulomb, sabemos que los átomos pues no son así como los vemos aquí pintados. Porque si fueran así, todos estos protones son del mismo signo, ¿no? Y están pegados. O sea que tienden aquí. Así, profe. ¿Tienden a qué? ¿Cómo así? No lo entendí. O sea, teniendo en cuenta la ley de Coulomb, ¿cierto? Que dice que los cuerpos de carga eléctrica igual, sean positivos o negativos, pero que sean iguales, tienden a alejarse, o sea,
se crea entre ellos una fuerza de separación, ¿cierto? Pero si es, y todo esto también depende de la distancia, ¿no? Del cuadrado de la distancia. Sí. Entonces, entre más cerca estén, pues la fuerza de separación va a ser mayor. Y a medida que se alejan, pues ya esa fuerza empieza a disminuir. Y cuando las cargas son diferentes, cargas opuestas, entonces la fuerza eléctrica las tiende a juntar, a unir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, aquí con estos átomos que están aquí dibujados? ¿Qué pasaría con esos protones que están en el núcleo, todos pegaditos? ¿Qué fuerzas aparecen A separarse. a separarse? ¿Cierto? Separarse. Tienden a separarse, ¿sí? Tienden a separarse. Y fuera de eso, tienden a unirse con los electrones, ¿no? Tenderían, cada protón tendería a buscar a un electrón al que pegarse, ¿cierto? No tendríamos esta forma de que unos por un lado y otros por otro, sino que más bien como en parejitas, ¿cierto? Más bien como en un baile, puras parejitas ahí danzando. Pero pues ahí aparece lo que hablábamos hace un rato, es que aparece un equilibrio de fuerzas debido a que aparte de las fuerzas eléctricas, dentro del átomo hay las fuerzas nucleares. La fuerza nuclear fuerte es lo suficientemente fuerte como para que los protones no se salgan del núcleo. Es bastante fuerte. Listo. Buenas tardes. Angélica, ¿cómo está? Buenas Ay, tardes. profe, es que no le escuchaba nada, pero ahora sí ya escucho. Bueno, listo. Entonces, la ley de Coulomb, entonces, él se llamaba André-Marie Coulomb, dentro de los pioneros, dentro de la tabla que ustedes consultaron y fueron llenando a partir de los datos históricos. Entonces él descubrió este comportamiento en las cargas, mejor dicho, descubrió que habían cargas eléctricas y que no todas eran iguales, sino que habían de dos tipos diferentes. Y esos tipos de carga interactúan de esta forma. Entonces, cuando son iguales se repelen, cuando son diferentes se atraen. No sé si ustedes se acuerdan de los experimentos de Coulomb. Dentro de la guía, ¿de pronto está alguno o no? Ay, profe, pues yo sí me acuerdo que habían unos, pero no me acuerdo exactamente cuáles. Si quiere puede abrir la guía, si la tiene por ahí resuelta, y aprovechamos y la consultamos. Espere, profe, la busco porque. Eso. Bueno, entonces con estos principios de las cargas eléctricas y de los campos eléctricos, entonces ya podríamos analizar lo que es la corriente eléctrica. Es el paso de electrones a través de un conductor. Entonces, como ya lo hemos mencionado, el conductor es un cuerpo metálico, generalmente es metálico, eh, por el cual podemos aplicar una fuerza electromotriz y los electrones fácilmente van a transmitir o van a reaccionar a esa fuerza
y se van a desplazar. Se van a desplazar lentamente. Pero, a pesar de que se desplacen lentamente, la energía sí se desplaza de forma casi instantánea. Entonces, de esa manera podemos conectar una fuente de esta fuerza electromotriz y conectarla a una carga que va a realizar un trabajo eléctrico para nosotros. Una aplicación de la electricidad, que en un principio, pues la principal aplicación de la electricidad fue sustituir las lámparas de aceite y de gas por lámparas eléctricas. Entonces, la iluminación. La iluminación fue la principal aplicación de la electricidad y que justificó que se construyeran redes eléctricas, ¿no? Y al día de hoy todavía decimos, ¿no? A la electricidad todavía le decimos la luz, lo cual pues ya es un poco anticuado hablar de la luz, ya es un poco anticuado y un poco inexacto, pero pues se nos ha quedado ese vestigio dentro del lenguaje, ¿no? Se fue la luz, llegó la luz, pero pues ya hemos visto que nos corresponde hablar en términos eléctricos o de energía, ¿no? Entonces, ¿hay energía o no hay energía? Hay un corte de electricidad, etcétera. Conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores son elementos en los cuales los electrones de valencia se liberan fácilmente de sus átomos porque son muy pocos. Entonces, en resumen, lo que ya hemos dicho, que son materiales que permiten que con relativamente poca energía muchos de sus electrones se empiecen a colocar en movimiento. Los aislantes no es que impidan el paso de la corriente, no. O sea, realmente cualquier aislante usted lo puede convertir en conductor, siempre y cuando le aplique bastante energía, demasiada energía, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos podría ser el aire. El aire es perfectamente aislante, ¿sí? Y nosotros lo podemos verificar, por ejemplo, en las redes eléctricas aéreas, que van los cables desnudos. Muchas veces en las redes pues, más antiguas, van los cables desnudos por los postes y ahí el aire es el que sirve como aislador, ¿cierto? Entre ellos, ya cuando están en el poste, pues sí tienen unos aisladores de vidrio o de porcelana, pero pues también vemos que si hay una acumulación de energía muy grande en las nubes, en la atmósfera, pues puede llegar a ser tan grande la energía que el aire se convierte en conductor y cae un rayo. Entonces todos los aislantes pueden llegar a ser conductores bajo ciertas condiciones de altas energías. Entonces también es importante conocer eh, los aislantes hasta qué nivel de tensión nos sirven. ¿Listo? Hay diferentes niveles de tensión y diferentes niveles de aislantes para cada nivel de tensión. Los semiconductores. Estos sí los conocen muy bien Alexander y Angélica, ¿no? Porque ambos han estudiado lo relacionado con electrónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, Angélica ya vio los semiconductores en su curso de electrónica. Angélica.
Profe, semiconductores, ¿qué cables? Semiconductores, recuerda Ok. que son los Sí, es que la verdad le estoy escuchando treco. semiconductores. Pues no, no, la verdad no. Eh, y, y Alexander, ¿has escuchado hablar de los semiconductores? Alexander, Aló. ¿Me escucha, profe? sí, lo estoy escuchando en Señor. este momento, sí. Sí, son como en una protoboard, los cablecitos pequeñitos que se unen. Bueno, más o menos. ¿Sí me Los entiende? cablecitos son conductores, ¿sí? Los cablecitos son conductores. Sí. Conductores. ¿Listos? Entonces, un ejemplo de los semiconductores. En el libro nos hablan del silicio y del germanio, ¿sí? Entonces, los semiconductores los utilizamos en todas las ramas de la electrónica, ¿sí? Actualmente. Entonces, aquí les estoy mostrando un procesador de un computador, ¿sí? Entonces, este procesador contiene aproximadamente 9.000 millones de transistores, ¿sí? 9.000 millones de transistores en esta superficie brillante que está acá, ¿sí? Entonces, estos transistores tienen la capacidad muy especial de que si reciben determinada señal eléctrica, se vuelven conductores. Y si reciben otra señal eléctrica, de otro tipo de señal eléctrica, se vuelven aislantes e impiden el paso de la corriente, ¿sí? Y pueden pasar de conductor a aislante millones de veces por segundo, ¿sí? Entonces ellos pueden pasar de conductor a aislante millones de veces por segundo y en el orden que nosotros queramos. O sea, nosotros podemos controlar con una señal eléctrica cada transistor, si queremos que conduzca o no conduzca. Entonces, de esa manera es que se desarrolló la informática, interconectando transistores como si fueran las neuronas dentro de un cerebro, ¿cierto? Haciendo un proceso similar al de las neuronas, de conducir o no conducir electricidad. Entonces, primero se hacían circuitos para hacer sumas muy elementales, ¿cierto? Reuniendo 8 o 10 o 20 transistores, se podían hacer sumas muy elementales, operaciones matemáticas con voltajes, con voltajes, digamos, sumar voltajes o restar voltajes. Pero pues ya desde los años 50 hasta el momento, pues ya esto ha avanzado hasta un alto nivel, ¿no? Hasta un alto nivel de aprovechamiento de estos materiales semiconductores. Entonces, todos estos circuitos con semiconductores son capaces de seguir las instrucciones que les codifiquemos en forma de voltajes. Bien.
Nuestra teoría electrónica. Los electrones se desplazan siempre de un potencial negativo a un potencial positivo. De tal manera que para que exista corriente eléctrica debe haber necesariamente una diferencia de potencial. Entonces, la fuente de fuerza electromotriz lo que hace es mantener este desnivel que vemos aquí en este diagrama. Entonces, mantener este desnivel, aunque poco a poco esto se va como cayendo, ¿no? Que es cuando las pilas se van descargando. Listo. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua, CC o DC, corriente eléctrica que no varía ni en magnitud ni en sentido. Y su símbolo es una línea continua y una línea punteada. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá unos ejemplos. ¿Qué se me hicieron esos programas? Bueno, entonces aquí vemos un laboratorio virtual. Aquí estamos entonces tomando unas fuentes de energía, ¿no? Unas FEM. En este caso, baterías. Vamos a ponerles un voltaje de comercial de 1.5 voltios, pero cuando ellas son nuevas, vienen con más voltaje, ¿no? Vienen como con 1.7. Vamos a suponer que están nuevas. Estos círculos, ¿qué representan? Esos círculos azules. ¿Qué representan los círculos azules?
conductor? Los electrones, El flujo, sí, de la corriente. ¿sí? Las partículas portadoras de carga, que son los electrones. Bueno, aquí vemos que corriente eléctrica no hay, pero voltaje sí hay. ¿Qué voltaje se ve ahí? ¿Qué voltaje ven? Menos 3,4 voltios, dice ahí. 4 voltios. Ahora voy a colocar el negro aquí abajo, la punta negra aquí abajo y la punta roja aquí arriba. Y ahora que se ve 3,4 voltios. 4 voltios. ¿Listo? Entonces ahí porque las pilas están bien nuevecitas, ¿no? Bien nuevas, bien nuevas. Listo, muy bien. Coloquemos un amperímetro. Entonces sigue sin haber corriente, ¿no? Pero de todas formas hay voltaje. O sea, hay un campo electrostático. Hay un campo electrostático. Las pilas generan un campo electrostático de 3,4 voltios. ¿Qué hay que hacer para que haya circulación de corriente? ¿Unirlas? Unirlas. Entonces, si las unimos directamente, pues se formaría un cortocircuito, ¿no? Pero las vamos a unir a través de una carga, de una resistencia. Una resistencia. Las vamos a unir a través de una resistencia. En este caso, el bombillo nos va a servir para utilizar la electricidad y que no haya un cortocircuito, ¿no? Entonces ahí está. Entonces aquí se nos marca que hay 0,34 amperios. Ya se produjo ahí una corriente eléctrica. Entonces, como ustedes pueden ver, los electrones se mueven despacio, ¿sí? Los electrones se mueven despacio. Pero la energía sí se transmite de manera instantánea o casi instantánea. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver un ejemplo de lo que es la corriente eléctrica. Profe, pues se podría, si usted no se quiere colocar, yo le puede colocar cualquier otra resistencia. Sí, claro. O sea, aquí estamos convirtiendo la energía eléctrica en luz. Para que no industria. Sí, aquí estamos convirtiendo la energía eléctrica en luz. Pero podemos, bueno, ahí lo conecté, miren. Ahí lo conecté de forma directa, que hay ahí un cortocircuito, ¿no? Sí. Y ahora coloquemos una resistencia. Vamos a colocar una resistencia de 10 ohmios. Ahí está. Ella es una resistencia de 10 ohmios.
Ahí está, mire. 0.34 amperios. Y esta resistencia está convirtiendo la energía eléctrica en calentamiento, en calor. ¿Sí? Igualmente, si medimos acá el voltaje, nos va a dar casi los 3.4 voltios, ¿no? Ahí se ve que hay una pequeña pérdida de voltaje. Acá sí se miden los 3.4 voltios, ¿cierto? Aquí cerca de las baterías. Pero a medida que me alejo, aquí ya se me pierde ahí una milésima de voltio. ¿Por qué? Porque el mismo cable también tiene algo de resistencia. Tiene una resistencia muy pequeña, pero la tiene. De milésimas de ohmios. Listo. ¿Qué pasa si le agregamos más pilas? Entonces, ¿qué se observa ahí que le agregamos más pilas? Aumenta el voltaje, ¿no? ¿Cómo? Aumenta. Entonces hay más energía eléctrica transformándose en luz, ¿cierto? Y aquí también aumentó la corriente. Ahora es 0.68 amperios. Entonces las pilas pueden sostener los circuitos eléctricos hasta cuanto la reacción química que hay en el interior de cada una de ellas, pues se logre sostener, ¿no? Eventualmente la reacción química va a provocar que el voltaje vaya disminuyendo, la reacción electroquímica, ¿sí? Va a provocar que vaya disminuyendo hasta que uno dice, bueno, se terminó la carga de la pila. Si no es recargable, pues toca desecharla en el lugar más apropiado, que no es en la caneca de la basura. Y si es recargable, pues cargarla. Bueno, aquí tenemos que una pila, ¿no? Señor. Ella tiene ahí su borne positivo, su borne negativo. Entonces, esto es lo que se llama una pila voltaica, ¿cierto? Según la reacción química, pues ella va a producir una cantidad fija de voltios, ¿sí?
de acuerdo a los materiales que ella contenga, va a generar una cantidad fija de voltios que no se puede modificar, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta pila alcalina. Alcalina quiere decir que contiene materiales alcalinos. Y es de un valor nominal de 1.5 voltios. ¿Listo? Es un valor nominal de 1.5 voltios. Entonces aquí tengo un diseño de una linterna que hicieron sus compañeros. Entonces es un circuito eléctrico muy sencillo con dos pilas en serie, así como el que estábamos simulando. Dos pilas en serie, un par de conductores y una fuente de luz, que en este caso no es una bombilla incandescente, sino una bombilla LED. ¿Sí? Las incandescentes, recordemos que eran las que producían el calentamiento de un filamento muy delgado, y ese filamento entraba en incandescencia, en calentamiento, y producía mucha luz, pero sobre todo mucho calor. Entonces hoy en día contamos con estas fuentes de luz que no producen casi calentamiento, pero sí transforman la mayor parte de la energía eléctrica en luz. Entonces, está hecho con materiales reciclables, como lo pueden ver. Está hecho con dos picos de botella, ¿no? Este vendría a ser uno de ellos y este el otro. Y conectados a través de palitos de helado, palitos de paleta. ¿Sí? Entonces, para activar este circuito eléctrico, entonces toca aquí tener en cuenta este conductor. ¿Listo? Allá al fondo pues está el contacto eléctrico para el polo positivo, ¿no? Entonces se introducen las pilas y se cierra este conductor sobre el borde negativo. ¿Sí? Y ahí entonces tenemos el circuito eléctrico muy simple, ¿no? Muy sencillito. Pero pues ahí está, transformando energía eléctrica en energía luminosa. No tanto en calor. Realmente el calentamiento no es mucho. El calentamiento es mínimo. Entonces es muy eficiente, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que en la simulación, entonces para apagarlo pues se desenrosca aquí abajo, ¿no? Entonces eso es lo que se llamaría una pila.
Bueno, aquí ¿qué tenemos? Por aquí ¿qué se ve? Una batería. Una batería. ¿Listo? Entonces, esta batería no es alcalina, no contiene materiales alcalinos, contiene otros materiales diferentes para su reacción química. ¿Listo? Que son el plomo y el ácido. Entonces es una pila de una batería de plomo ácido. De la reacción química entre el plomo y el ácido produce 2 voltios, siempre. Produce 2 voltios. Entonces en este caso vemos que esta batería es de 12 voltios. A ver dónde, ahí. 12 voltios y 4 amperios hora. Entonces, los amperios hora es la carga eléctrica que contiene. ¿Listo? La carga eléctrica que contiene o que puede liberar a través de su reacción química antes de descargarse. ¿Listo? Entonces, es una batería compuesta por 6 pilas o 6 celdas que cada una produce 2 voltios. Entonces están todas interconectadas para llegar a 12 voltios. 12 voltios nominales. Entonces, chicos, desconectémonos un momentico porque ya se está acabando el tiempo.